Soluciones a tu alcance, con la licenciada Fabiola Blondet, especialista en salud mental. La ayuda que tú necesitas para resolver tus problemas de salud mental, sociales y otros comienza en este momento. Disfrútalo a través de la Primera de Mayagüez. Soluciones a tu alcance llega a ti gracias a Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Somnos Clinic del Dr. Fahed, Hospital Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan, Mayagüez Medical Center. Y ya con ustedes, Fabiola Blondet en Soluciones a tu alcance. Saludos amigos, un abrazo cariñoso y bienvenidos a otra edición más de Soluciones a tu alcance. Hoy estaremos conversando con el licenciado Rafael Cox Alomar, ex candidato a la comisaría residente y profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad del Distrito de Columbia en Washington, D.C. Y estaremos conversando sobre el plan fiscal y posibles soluciones para Puerto Rico. Saludos Cox, muy agradecida de este ratito que nos vas a dedicar. Fabiola, un placer estar contigo y compartir con los radioescuchas. Un saludo muy especial a los amigos del oeste, a quienes me unen muchos vínculos de amistad, solidaridad, mucho cariño a la gente buena del oeste. ¿Y cómo está la temperatura por allá en Washington? Pues está caliente, fíjate, está como en 80 grados, así que estamos más o menos ahí. Acá está bien caliente, casi nos estamos derritiendo, y sobre todo con el plan fiscal. Pero nada amigos, manténganse en sintonía, que regresamos. En breve regresamos con Soluciones a tu alcance a través de la Primera. Hola amigos, les habla Fabiola Blondet. Quiero agradecer el apoyo que nos brindan al escuchar nuestro programa y a los patrocinadores, que son los que se anuncian, por hacer posible estar aquí con ustedes. Así que les invitamos también a escuchar nuestros anuncios y cuando necesiten un servicio, recuerden patrocinar a aquellos que sin conocerte pensaron en ti. Mayagüez Medical Center, en su compromiso de ofrecer servicios de salud de clase mundial, continúa renovando sus facilidades. Este año comenzó los proyectos de remodelación y expansión de nuestra sala de emergencias, remodelación de las 62 habitaciones del 6º piso. El compromiso del Mayagüez Medical Center es el de continuar ofreciendo servicios médicos de excelencia a todos sus pacientes para llevar tu salud a otro nivel, expandiendo, remodelando, construyendo. 787-652-9200. Mayagüez Medical Center, construyendo para llevar tu salud a otro nivel. Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, con facilidades en Juana Díaz, Ponce, Coto Laurel, Lajas, Cabo Rojo, San Germán, Mayagüez, Aguadilla y San Sebastián. Realizamos pruebas de matrimonio con resultados el mismo día en la mayoría de los casos. Llame para coordinar su servicio al hogar y oficina. Pruebas de dopaje para individuos, compañías y empresas. Pruebas de paternidad. Aceptamos la mayoría de los planes médicos privados, Medicare, Medicare Advantage y el plan de gobierno de Puerto Rico. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Visítenos en milaboratoriopr.com. ¿Tienes dificultad para dormir o mantenerte dormido? ¿Despiertas varias veces en la noche o mucho antes de la hora acostumbrada y no logras conciliar el sueño nuevamente? Si has manifestado estos síntomas durante un mes o más, estás padeciendo de insomnio. ¿Sabías que algunos factores como nuestros pensamientos, preocupaciones y malos hábitos son algunas de las causas principales del insomnio? Sin embargo, existen otras condiciones como la apnea obstructiva del sueño, el síndrome de piernas inquietas, sentir dolor, depresión o ansiedad que pueden afectar tu buen dormir y calidad de vida. La buena noticia es que existen varias alternativas para ayudarte a dormir bien, sin necesidad de medicamentos. Una de ellas, la terapia cognitiva conductual del sueño. Por medio de esta terapia podrás lograr establecer patrones saludables y positivos para lograr un buen dormir. Para más información y evaluación, puedes llamar a Somnos Clinic del Dr. Fahed al 787-290-5577. 290-5577.
Natucentro es salud, salud en Natucentro. Natucentro, el supermercado de la salud en la calle Marginal de Sultana, tiene ahora una preciosa sucursal en la calle McKinley, 26 Oeste en Mayagüez. Tanto en Sultana como en McKinley, en Natucentro le ofrecemos salud de muchas maneras. Suplementos nutricionales, jugos, bizcochos, cereales, frutas, libros sobre salud, panes y una inmensa variedad adicional de productos para cuidar su salud. Natucentro en la calle Marginal de Sultana y ahora en la calle McKinley de Mayagüez. Natucentro es salud, salud en Natucentro. Ahora continuamos con Soluciones a tu alcance por la Primera de Mayagüez. Regresamos con Soluciones a tu alcance y como mencioné a principio del programa, vamos a estar conversando con el licenciado Cox Salomar mediante línea telefónica que se encuentra desde Washington, así que súper contenta de este buen ratito que vamos a estar compartiendo con él. Y bueno amigos, como ustedes saben, aquí en Soluciones a tu alcance nos preocupamos por el bienestar y calidad de vida. Lamentablemente desde hace unos años nos encontramos en una fuerte crisis social, de salud, educación, económica y de valores. Son muchas las personas afectadas en diferentes aspectos y la salud mental de una gran cantidad de nuestra población se está deteriorando debido a la inestabilidad y temor de que esta crisis continúe empeorando. Precisamente el miedo, la incertidumbre, falta de confianza y estabilidad ha provocado desde hace varios años la emigración de muchos puertorriqueños hacia Estados Unidos y muchos se han ido por razones económicas y de trabajo, también por la crisis en el sistema de salud, algunos por razones de estudio y otros hasta por desconectarse del estrés que se vive día a día aquí en Puerto Rico, escuchando precisamente noticias negativas y de sensacionalismo todos los días. Y aquellas personas que puedan decir en estos momentos que se sienten tranquilas y con optimismo a pesar de todo este ambiente tan cargado, pues los felicito por su fortaleza. Y por lo mismo debemos ayudar a quienes no se sienten de igual forma, educando sobre los temas que nos preocupan. Y recientemente, pues, como ustedes saben, fue presentado el plan fiscal para Puerto Rico y el mismo ha generado una fuerte angustia, planificación de huelga y muchas personas ya están haciendo arreglos para irse de Puerto Rico. A ese nivel, todos sabemos que la medicina amarga es necesaria desde hace mucho tiempo. Sin embargo, se había creado la expectativa de que esta situación iba a mejorar y se crearían miles de empleos. Y la inmensa migración ha creado los miles de empleos, pero en Estados Unidos, no aquí, que es donde se necesitan. Y mi pregunta al licenciado Cox, ¿verdad? Según su conocimiento como abogado, profesor de Derecho y sobre todo como persona que ha estado envuelta directamente en la política, me gustaría conocer su opinión sobre las medidas propuestas y recomendadas para darle un alivio a la deuda y eventualmente salir de esta crisis. Bueno, Fabiola, yo te agradezco mucho la invitación al programa, particularmente porque esta es un intercambio de ideas en un momento sumamente oportuno, ¿verdad? En donde ayer se publica este plan y en donde entonces comienzan a darse los procesos para que haya una discusión en el país, para que haya una discusión en la legislatura y para que se dé esa misma discusión en Washington. Fíjate que lo que propone este plan es lo mismo que ya se ha propuesto en innumerables ocasiones. Fíjate que aquí no hay ningún tipo de contradicción en términos de el diagnóstico del problema. Yo creo que Puerto Rico es el país que ha sido más estudiado. Aquí se han publicado informes a diestra y siniestra y fundamentalmente todos los informes arrojan a lo mismo, o sea que el diagnóstico de la enfermedad no varía. Por ejemplo, el informe de ayer, ¿verdad? No es otra cosa sino que la repetición de muchos de los planteamientos que hacía la profesora Kruger en el informe del 29 de junio. Y al mismo tiempo, los hallazgos y los planteamientos, las observaciones de la profesora Kruger eran fundamentalmente los mismos que hizo el Banco de la Reserva de Nueva York
durante el verano del 2014 y que ya había hecho el Banco de la Reserva de Nueva York durante el verano del 2012, que a su vez ya había hecho Casa Blanca en su informe de marzo de 2011 y que a su vez ya había hecho el Instituto Brookings en Washington con su volumen, ¿verdad? El libro que se publica en el año 2006, que se titulaba Restoring Growth, restaurando el crecimiento, y a su vez ya el GAO, que es la Oficina de Contabilidad General del gobierno norteamericano, ya también había hecho unos hallazgos muy similares. Inclusive en el año 2006 la Comisión Conjunta del Congreso para Asuntos Contributivos, el Joint Committee on Taxation, que en aquel momento estaba copresidido por Chuck Grassley, que ahora es el senador que tiene jurisdicción sobre el tema de Puerto Rico en el Senado de los Estados Unidos, ¿verdad?, con respecto al tema fiscal, también habían básicamente arribado a los mismos hallazgos. ¿Y qué es lo que nos dicen todos estos informes? Bueno, muy sencillo. El modelo económico de Puerto Rico, dentro de este arreglo político que tenemos con los Estados Unidos, colapsó. Este modelo realmente no da para más. El problema de Puerto Rico no es tanto la deuda que tiene, es la incapacidad que tiene para hacer crecer su economía de tal manera que tenga los recursos para pagar sus obligaciones. O sea, que el problema de Puerto Rico realmente es uno de crecimiento económico y hay que atender este asunto desde el punto de vista de estimular y hacer crecer la economía. ¿Ok? Así que yo creo que ese es el principio fundamental. Número 2, y yo creo que en ese sentido estamos perdiendo el foco. El problema más urgente de Puerto Rico en este momento es la falta de liquidez. En otras palabras, la falta de efectivo. El gobierno de Puerto Rico, el Banco Gubernamental de Fomento, muy pronto se va a quedar sin dinero para poder financiar los servicios esenciales y va a haber que tomar decisiones con respecto a qué aspectos del gobierno no van a poder funcionar, aspectos que tienen que ver con las jornadas de trabajo, las nóminas, aspectos que tienen que ver con reformas aún más drásticas de los sistemas de retiro. Son toda una serie de interrogantes que se deben fundamentalmente a que no hay dinero en caja. Y ese problema, que me parece a mí que es el problema más apremiante, no veo en este informe que se publica ayer cómo es que se va a atender. Porque en el caso de Grecia, por ejemplo, tú te recordarás que a pesar de que tenían unas dificultades en las negociaciones, quedaba claro siempre que el problema de liquidez de Grecia lo iba a resolver el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario te hace unas recomendaciones fiscales, ¿no? Viene un paquetazo fiscal, que básicamente es esto que han anunciado ayer aquí en Puerto Rico, pero eso viene acompañado a la vez de una inyección de capital, que es una inyección de capital que todos los países que están en proceso de reestructuración de su deuda necesitan capital de emergencia para poder seguir funcionando, para poder reactivar esas economías y para poder invertir en aquella obra de capital que sea más imprescindible, ¿verdad?, para encender el motor económico y ser competitivo, etcétera, ¿no? Así que, ¿cuál es el reto grande que enfrenta, y para poder resumir un poco, cuál es el reto grande que enfrenta el gobierno, ¿verdad?, de cara a los próximos meses? En primer lugar, el tema de la liquidez, que no hay dinero, y ya la Reserva Federal aquí en Washington y el Tesoro Federal han dicho ya en innumerables ocasiones que no le van a inyectar dinero en efectivo al banco gubernamental. Eso es uno. Y número 2, que gran parte, por no decir todas las recomendaciones importantes que se hacen en el informe que se publican ayer requieren acción del Congreso de los Estados Unidos. O sea, como tú estás hablando, por ejemplo, que tú quieres que el impuesto a las compañías foráneas sea un impuesto permanente. Oye, eso requiere acción del IRS. Cuando tú estás hablando, por ejemplo, de las leyes de cabotaje, o estás hablando de salarios mínimos, o estás hablando de paridad en los fondos de Medicare y Medicaid, oye, eso requiere acción congresional. Así que no queda claro realmente cuál es la ruta de vuelo, porque hay tantas variables que no dependen del control del gobierno de Puerto Rico, que esto es como un castillo de naipes, ¿no? Y tampoco queda claro cuál es la actitud de la legislatura de Puerto Rico. Estoy viendo ahora mismo que los líderes de la Cámara y del Senado ahora dicen que van a escuchar al pueblo,
Bueno, pero ellos no fueron parte del comité que redactó este informe. O sea, no se entiende realmente cuál es la postura entonces ahora del legislativo local. Oye, porque es que el tema de la reelección está en el camino. Sí, estamos sí. a 13 meses, ¿cuánto? A un año y pico de unas elecciones, estamos a semanas de que radiquen unas candidaturas, y ese es otro de los grandes problemas que hay aquí. Sí, así mismo es. La realidad, una de las cosas que se comenta es que este plan fiscal, y usted obviamente pues me va a decir si estoy en lo correcto o no, que este plan fiscal es solo una proyección de que se está haciendo algo, pero que la realidad es que con el poco tiempo que queda para las elecciones del 2016, dependerá del gobierno que entre al poder, y algo que también se está discutiendo es la posibilidad de que ninguno de los dos partidos llevarán a cabo las medidas necesarias para salir de esta crisis, ya que sería la destrucción política del partido que tome la iniciativa. Y se mencionan aspectos como, por ejemplo, consolidar municipios y agencias, y en esta reducción pudieran perderse aproximadamente unos 60,000 empleos, lo cual sería dramático para Puerto Rico, su economía, como también la posible destrucción del partido que las lleve a cabo. Y por lo mismo, algunos economistas recomiendan una Junta de Control Financiero Federal para Puerto Rico. ¿Qué usted opina sobre esta recomendación? Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es que precisamente eso es lo que se respira en Washington. Si tú, por ejemplo, haces un análisis de las expresiones que han venido haciendo los miembros del Congreso que tienen mayor influencia en los temas de Puerto Rico en esta coyuntura, que son, por ejemplo, Jeff Duncan, que está en la Cámara, representante republicano de Carolina del Sur, que tiene una posición importante en la Comisión de Asuntos Insulares. Si tú, por ejemplo, ves las expresiones de Orrin Hatch, que está presidiendo la Comisión de Finanzas del Senado Federal, o ves las expresiones de Chuck Grassley, que es el presidente de la Comisión de lo Jurídico en el Senado Federal, te das cuenta de que aquí en Washington lo que hay es un interés por de alguna manera crear o establecer una junta de control financiero, como hubo en el caso de Nueva York, de Washington D.C., ¿verdad? Y de alguna manera también hubo en el caso de Detroit, ¿verdad? Porque el juez federal que atendió la quiebra de Detroit, pues fundamentalmente fungía como una suerte de síndico de control financiero, ¿verdad? Así que inclusive, Fabiola, tan recientemente como junio de este año, Jeff Duncan circuló una carta entre los 435 congresistas, ¿no? Abogando por el establecimiento de una Junta de Control Financiero en Puerto Rico que fuera nombrada directamente por el Congreso de los Estados Unidos. E inclusive Duncan fue sumamente claro en su carta, un Dear Colleague que le envió al resto de sus colegas, planteando que el Congreso tenía autoridad constitucional conforme a la cláusula territorial para imponerle a Puerto Rico una Junta de Control Financiero independientemente del arreglo político que hay en la actualidad, ¿no? Y yo entiendo que por ahí es que va la cosa, cuando, por ejemplo, gente como el propio Jack Lew, que es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, hace el planteamiento de que los problemas nuestros son estructurales, ¿no? Que requieren unas soluciones mucho más amplias que simplemente poder tener acceso al capítulo 9 del Código de Quiebra Federal. Te das cuenta de que aquí en Washington lo que hay es, de alguna manera, una suerte de consenso que se está forjando en esta coyuntura a favor del establecimiento de una Junta de Control Financiero. Cuando tú, por ejemplo, ves que el gobierno de Puerto Rico, entre las recomendaciones que hace ayer es lo de la Junta de Control, pues te das cuenta que de alguna manera se le quieren adelantar, ¿verdad?, un tanto a los congresistas y senadores acá en Washington, de tal manera que esa Junta sea una nombrada por el gobierno de Puerto Rico y no por el gobierno de los Estados Unidos. Está por verse todavía, ¿no?, si será aceptable para el gobierno federal una Junta de Control nombrada por políticos puertorriqueños, que de aquí al año que viene, cuando venga el próximo gobierno, posiblemente no solamente saquen a la gente que está en esa Junta de Control, sino que eliminen esa figura completamente. Así que dentro de lo que se está barajeando, me parece a mí en Washington, el tema de la Junta de Control Financiero está tomando mucho auge y tenemos que monitorear eso los puertorriqueños.
O sea que usted, según usted me está mencionando, esta junta que se creó aquí en Puerto Rico fue precisamente para demostrarle al Congreso de que aquí se está haciendo algo y de que no es necesaria que ellos sean los que vengan para acá y tomen en el control, como quien dice, de la situación fiscal. Fíjate, yo entiendo que el gobierno de Puerto Rico lo que quiere a toda costa es enviar el mensaje en Washington, en Nueva York, de que de que en Puerto Rico no va a haber un caos. Fíjate, si tú te lees la carta que le envía el secretario del Tesoro Federal Jack Lew a Orrin Hatch, que es una carta que le envió a finales del mes de junio, en donde el secretario del Tesoro Federal está admitiendo que el gobierno federal está sumamente preocupado con la posibilidad de que el escenario en Puerto Rico se convierta en un caos. Utiliza, de hecho, la palabra caos. En otras palabras, para tratar de evitar, ¿verdad?, la impresión de que en Puerto Rico hay un caos o de que se vaya a degenerar la situación a tal magnitud, pues entonces me parece a mí que el gobierno de Puerto Rico se adelanta, ¿no?, y hace el planteamiento de que están dispuestos a establecer una junta de control financiero. Ahora, ¿cómo se va a establecer esa junta? ¿Quién la va a nombrar? ¿Cuáles van a ser sus poderes? De hecho, desde el punto de vista constitucional, una junta nombrada por el gobierno de Puerto Rico difícilmente puede obstaculizar la autoridad que detentan los poderes constitucionales, ¿verdad?, debidamente instituidos conforme a la Constitución del Estado Libre Asociado. O sea que uno podría hacer el argumento de que para poder liberarte, ¿verdad?, de esa camisa de fuerza de la Constitución local, pues entonces que sea el Congreso que nombre esa Junta de Control Financiero. Yo quiero hacer una observación antes de concluir esta parte de mi intervención, y yo quiero decirle a los radioescuchas lo siguiente. Nosotros los puertorriqueños no podemos permitir que a cambio de nada se imponga una Junta de Control Financiero. Si el Congreso de los Estados Unidos quiere imponer una Junta de Control Financiero en Puerto Rico, oye, vamos a meter el tema del estatus en la negociación. En otras palabras, oye, ¿tú quieres poner una Junta de Control Financiero en Puerto Rico? Ah, pues vamos a negociarlo. Pones una Junta de Control Financiero en Puerto Rico, definimos los parámetros, definimos su término de duración, pero que cuando se acabe el término de la vigencia de esa Junta de Control Financiero, entonces vamos a arreglar este tema del estatus de forma vinculante, escogiendo entre las únicas dos alternativas posibles, que son estadidad o soberanía. ¿Ok? Y sacamos del medio el ELA territorial. O sea, tiene que ser un paquete, Fabiola, económico, pero también político, porque lo que está detrás de todo esto aquí es la cuestión colonial. O sea, Puerto Rico no tiene las herramientas que tiene Grecia, por ejemplo, para atender su crisis. Los griegos pueden ahora mismo salir del euro, volver al dracma, devaluar su moneda. Oye, ¿qué están haciendo los chinos ahora mismo? Los chinos están devaluando su moneda, tienen los poderes de la soberanía para atender la desaceleración económica que les está afligiendo en este momento. O por ejemplo los argentinos, que ahora mismo están de nuevo bregando con el tema de devaluaciones, o qué está haciendo por ejemplo otros lugares, otras jurisdicciones. Jamaica, que hace 2 años renegoció su relación con el Fondo Monetario Internacional, asumió un paquetazo del FMI, del Fondo Monetario Internacional, oye, pero le dieron una inyección de $923 millones, ¿ok?, a su sector financiero. Eso fue ahora en el 2013. Es decir, ni tenemos las herramientas tampoco de los estados de la Unión. Fíjate que en el caso de Detroit, oye, Michigan accedió a que Detroit se fuera a la quiebra conforme el capítulo 9, ¿ah? Y lo mismo en otros momentos históricos y otros estados que tienen unas herramientas que nosotros no tenemos. Así que nosotros ni tenemos las herramientas de los estados, ni tenemos las herramientas de los soberanos, y estamos en este limbo, en este hoyo negro que realmente ya no da para más. Definitivamente estamos en un limbo. Estamos en un limbo, y este limbo pues también crea una inestabilidad, porque aquí, ¿quién se va a atrever a venir a Puerto Rico, invertir en Puerto Rico, hacer algo en Puerto Rico, si lo primero es que el estatus ahora mismo ni tan siquiera está definido? Porque luego del plebiscito, cuando se determinó que un 54% estaba en contra
del estatus actual, esto se quedó como un stand-by. Y claro, seguimos siendo territorio de los Estados Unidos, territorio no incorporado de los Estados Unidos, pero aún así, para muchas personas que están viendo esto desde aquí como desde afuera, como el tema del estatus no se ha definido, pues esa misma desconfianza sobre qué va a pasar, para dónde es que vamos, para aquí, para allá, pues obviamente esa inestabilidad pues a las personas pues los aguanta. Por otra parte, pues la escocota que se dieron los bonos, o sea, han sido muchos factores que ha creado inestabilidad emocional, desconfianza, miedo, y pues cuando regresemos de la pausa, porque ya me están haciendo señas para irnos a la pausa, me gustaría, ¿verdad?, que nos orientara sobre qué se puede hacer para recuperar lo perdido, y no solamente me refiero a lo económico, sino a la confianza. Y regresamos. En breve regresamos con soluciones a tu alcance a través de la primera. Mayagüez Medical Center, en su compromiso de ofrecer servicios de salud de clase mundial, continúa renovando sus facilidades. Este año comenzó los proyectos de remodelación y expansión de nuestra sala de emergencias, remodelación de las 62 habitaciones del 6º piso. El compromiso del Mayagüez Medical Center es el de continuar ofreciendo servicios médicos de excelencia a todos sus pacientes para llevar tu salud a otro nivel, expandiendo, remodelando, construyendo. 787-652-9200. Mayagüez Medical Center, construyendo para llevar tu salud a otro nivel. Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan. ¿Quieres ser parte de la mejor organización de jóvenes líderes? La Cámara Junior Internacional es una organización sin fines de lucro para jóvenes de 18 a 40 años. Forman parte de una red mundial en más de 115 países. Ofrece oportunidades de desarrollo para crear cambios positivos a través del trabajo comunitario. La solución es responsabilidad de todos. Únete a la Cámara Junior Internacional. Sé parte de 100 años de impacto y con tus acciones contribuyes a crear un mundo mejor. Para más información puedes encontrarnos en Facebook a través de JCI Puerto Rico o también escribirnos a nuestro correo electrónico jcipuertorico@gmail.com. Contamos contigo. ¿Tienes dificultad para dormir o mantenerte dormido? ¿Despiertas varias veces en la noche o mucho antes de la hora acostumbrada y no logras conciliar el sueño nuevamente? Si has manifestado estos síntomas durante un mes o más, estás padeciendo de insomnio. ¿Sabías que algunos factores como nuestros pensamientos, preocupaciones y malos hábitos son algunas de las causas principales del insomnio? Sin embargo, existen otras condiciones como la apnea obstructiva del sueño, el síndrome de piernas inquietas, sentir dolor, depresión o ansiedad que pueden afectar tu buen dormir y calidad de vida. La buena noticia es que existen varias alternativas para ayudarte a dormir bien, sin necesidad de medicamentos. Una de ellas, la terapia cognitiva conductual del sueño. Por medio de esta terapia podrás lograr establecer patrones saludables y positivos para lograr un buen dormir. Para más información y evaluación, puedes llamar a Somnos Clinic del Dr. Fahed al 787-290-5577. 290-5577. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, con facilidades en Juana Díaz, Ponce, Coto-Laurel, Lajas, Cabo Rojo, San Germán, Mayagüez, Aguadilla y San Sebastián. Realizamos pruebas de matrimonio con resultados el mismo día en la mayoría de los casos. Llame para coordinar su servicio al hogar y oficina. Pruebas de dopaje para individuos, compañías y empresas. Pruebas de paternidad. Aceptamos la mayoría de los planes médicos privados, Medicare, Medicare Advance y el Plan de Gobierno de Puerto Rico. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Visítenos en milaboratoriopr.com. Ahora continuamos con Soluciones a tu alcance por la Primera de Mayagüez. Regresamos con Soluciones a tu alcance y bueno, aquí seguimos conversando sobre el tema caliente del plan fiscal. Y fíjese, licenciado Cox, algo que es de conocimiento es que obviamente la situación económica se sabe y yo lo sé
que está mala. Y yo honestamente entiendo que las decisiones que toman los políticos de los diferentes partidos, en aquella época Fortunio tuvo que despedir empleados, o las decisiones que se puedan tomar o se han tomado también en esta administración, es porque la cosa está mala, eso se sabe. La culpa, pues obviamente siempre están repitiendo y repitiendo y eso cansa, que si la culpa la tuvo el otro, mira, a mí no me importa quién tuvo la culpa, a mí me importa quién va a ser mi héroe y quién la va a resolver, quién la tuvo la culpa, y eso se sabe que fueron todos, incluyendo los que actualmente están, porque han formado parte de todas las administraciones, así que no se zapateen las culpas, porque todos los que están, o por lo menos una gran mayoría, fueron parte de la legislatura en su momento y pudieron votar en contra, proponer otras leyes, hacer diferentes cosas. Así que a mí no me vengan con ese cuento mongo, pero sí sé que hay que tomar decisiones y sé que ninguno quiere tomar la papa caliente en sus manos porque tiene un costo político fuerte. Entonces, ¿qué puede recomendar usted de forma que pueda ayudar a resolver esta crisis o a estabilizar las emociones de la gente para que empiecen a tener confianza y la economía eche para adelante? Porque ¿cómo va a ser que esto va a seguir de mal a peor? Bueno, yo quiero atender dos asuntos. Ese asunto que tú planteas ahora mismo, ¿no? Y el que dejaste en el tintero antes de ir a la pausa. En cuanto al tema del estatus se refiere, a mí me parece, fíjate, Fabiola, que a pesar de que no ha habido, ¿verdad?, un proceso formal entre nosotros y Washington, en los últimos años se ha avanzado. Fíjate que el avance más importante que ha habido en los últimos años es que se ha desmitificado el Estado Libre Asociado actual. En otras palabras, me parece que en los últimos 2, 3, 4 años ya es más que evidente que el ELA territorial no tiene ningún tipo de respaldo en Washington. Fíjate que el cambio de postura de Washington con respecto a Cuba, con respecto a sus relaciones continentales, lo que deja entrever, como muy bien señaló el presidente Obama en diciembre, ¿verdad?, cuando hizo el anuncio sobre Cuba, de que los Estados Unidos realmente quieren olvidar todo ese legado de la Guerra Fría, todo ese periodo de oscurantismo geopolítico de que fue víctima el Caribe, ¿no? Y en ese sentido, el ELA territorial no encaja con el nuevo cálculo geopolítico que hacen los Estados Unidos en esta coyuntura. Y eso es un paso de avance para Puerto Rico. Es un paso de avance para Puerto Rico, al mismo tiempo poder saber que aquí en Washington hay una masa crítica en el Congreso, en la Casa Blanca, en los think tanks, en la academia, que reconoce lo mismo y que estaría, me parece a mí, dispuesto a colaborar con Puerto Rico en la puesta en marcha de un proyecto de descolonización. Y eso es un paso de avance, eso es un paso de avance importante. De hecho, tú te recordarás, así como los radioescuchas que sintonizan este espacio, cuando en agosto del año 2013, en el Senado de los Estados Unidos se llevaron a cabo unas vistas sobre estatus, y en aquella ocasión el presidente de la Comisión de Recursos del Senado de aquel momento, Ron Wyden, que luego pasó a la Comisión de Finanzas del Senado, hizo una expresión sumamente contundente, ¿no?, al final de la vista, en donde le dijo a los líderes, particularmente al presidente del Partido Popular, de que vuelvan a Puerto Rico, repiensen este tema del ELA, dense cuenta de que el ELA territorial realmente no tiene futuro y no le sigan dando vueltas a la misma cosa, porque si le siguen dando vueltas a la misma cosa, realmente no vamos para ninguna parte. Y yo creo que eso es un paso de avance. El hecho de que el gobierno federal en esta coyuntura difícil, fiscalmente hablando para Puerto Rico, pero también difícil para el mercado de bonos de los Estados Unidos, del cual dependen 19,000 ciudades americanas, el hecho de que el gobierno federal, a pesar de las dificultades, no ha querido subvencionar, o sea, no le ha querido dar una inyección de dinero en efectivo al gobierno de Puerto Rico dentro de la estructura actual, me parece a mí que significa que ellos han hecho un cálculo en Washington y no están dispuestos a darle respiración artificial al ELA territorial, y que de alguna manera esta crisis se convierte en una gran oportunidad, oye, para poner todas las cartas sobre la mesa,
para atender el tema de Puerto Rico de manera amplia, porque el asunto fiscal, la crisis fiscal, lejos de ser una hecatombe, oye, esto es una gran oportunidad de cara al futuro para que de aquí a 100 o 150 años se diga de que en este momento histórico, particularmente de esta crisis, fue cuando se desenredó la madeja del estatus, porque es que una Así cosa es. va con la otra. Entonces, Sí. con respecto a la segunda pregunta que tú haces con respecto al tema de cómo atender esta crisis, ¿verdad? Nuestro carácter individual y cómo el gobierno debe atender esta crisis, quiero hacer las siguientes observaciones. Y esto es bien importante que los radioescuchas lo comprendan. La decisión de comenzar una negociación de reestructuración de la deuda, a mi modo de ver las cosas, es un paso en la dirección correcta. La deuda de Puerto Rico, y yo lo he venido diciendo junto a muchísimos otros analistas y comentaristas durante los pasados años, la deuda de Puerto Rico es francamente impagable como está configurada en este momento. La deuda de Puerto Rico no son 72 billones de dólares, como alguna gente dice. No, mira, la deuda de Puerto Rico ronda los 160 billones de dólares, porque tú tienes que sumar las obligaciones prospectivas que tiene el gobierno de Puerto Rico, que surgen del financiamiento de la tarjeta de salud y del financiamiento y las obligaciones que arrastramos de los planes de retiro de los empleados públicos, de los maestros y los jueces. O sea, si tú sumas el paquete completo, eso es como 160 billones de dólares. Eso se representa, qué sé yo, más del 150% del Producto Bruto Nacional. Es decir, Puerto Rico produce mucho menos de lo que representa su deuda, y eso simplemente es insostenible, eso no lo aguanta nadie. Por eso, aquellos de nosotros que hemos venido planteando el tema de la reestructuración, pues entendemos que esto es una decisión en el camino correcto. El problema es que esta decisión se debió haber tomado en el 2013, no esperar ahora a tomar esta decisión. Otro problema que el gobierno de Puerto Rico confrontó al comienzo del cuatrienio es el tema de la credibilidad. Aquí no hay credibilidad. Entonces, cuando tú me dices a mí que la gente no tiene confianza, oye, obviamente no tienen confianza. Si aquí el gobierno de Puerto Rico estuvo negando hasta hace un mes que hubiera un problema de liquidez. Aquí el gobierno de Puerto Rico llegó a decir que se habían creado 50,000 empleos netos. Aquí se llegó a decir que el Banco de Fomento tenía dinero. Aquí se llegó a decir que el déficit era cero. Aquí se dijeron tantas cosas como que el IBU iba a rebajarse de 7% a 6.5%. ¿Ah? Oye, aquí se dijeron muchísimas cosas. Y resulta que en cuestión de 12, 24 meses, todo era falso. Entonces ahora estamos hablando de que no se puede pagar la deuda. El gobierno está diciendo que no se puede pagar la deuda, lo que es correcto, pero lo hace en una forma que mina su propia credibilidad, de una forma desorganizada, en donde realmente no hay una ruta, ¿verdad? No se ve una ruta. Se dijo primero de que las obligaciones generales del gobierno, es decir, los GOs, los bonos que tienen garantía constitucional, que esos bonos se iban a pagar, que no se iban a renegociar. Ayer nos enteramos por primera vez que se va a renegociar los GOs y los bonos de COFINA, eso es nuevo. O sea y por otro lado, pues no se habla claro con respecto al tema de la salud. Ayer por primera vez el gobernador admitió que esto puede desencadenar una crisis humanitaria, ¿ves? Y me parece que lo dijo en el contexto de salud. Son 1.4 millones de puertorriqueños que son beneficiarios de la reforma de salud, pero esa reforma está quebrada, Fabiola. Ay, Virgen Santa. Así que el cuadro, en términos de que tú me dices la confianza, bueno, es que realmente no hay confianza, ¿verdad? Y yo creo que a pesar de toda esta coyuntura, el pueblo entiende, como tú señalas, todos los gobiernos son culpables de esta crisis, azules y rojos, todos son culpables. El pueblo entiende de que esta administración no fue necesariamente la causante de la crisis. El pueblo lo que pasa es que enjuicia a esta administración por su mal manejo de la crisis. Entonces, ¿qué vamos a hacer de cara al futuro? Bueno, me parece a mí que en primer lugar el gobierno debe de seguir la ruta de la reestructuración. Esa es la misma ruta que siguió con respecto al tema de energía eléctrica. Ese es un tema bien difícil. 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 Ese es un tema bien difícil
el gobierno tiene que poner presión en Washington. Washington tiene que asumir su responsabilidad moral. Y yo escucho a algunos comentaristas, por ejemplo, que están contrariados con que se incluyan medidas que dependen de Washington. Oiga, es que la soberanía de Puerto Rico está en manos de Washington. Si la soberanía de Puerto Rico estuviera en manos de Beijing, o estuviera en manos de Londres, o de París, o de Berlín, pues mira, había que bregar con esa gente también. En este momento, la soberanía sobre Puerto Rico está en Washington. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que ellos tienen el control absoluto sobre todas las variables económicas sin nuestro consentimiento explícito. Si nosotros queremos echar a andar nuestra economía, necesitamos negociar con ellos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos son los que controlan, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el comercio interestatal. Son los que controlan todo lo que tiene que ver con las comunicaciones aéreas, la transportación aérea marítima, las comunicaciones, con las cuestiones ambientales, las regulaciones de todo tipo del mercado de trabajo y demás. Así que esa negociación que propone el gobierno de Puerto Rico con Washington, mira, me parece que es la dirección correcta. Eso que plantea el gobierno de Puerto Rico, que estoy viendo aquí el resumen ejecutivo del informe, en donde ellos están hablando de que hay que estabilizar el sistema contributivo corporativo de Puerto Rico, están hablando de la captación, están hablando de la reducción del gobierno, de los municipios. Oye, eso todo está bien, Fabiola, lo que pasa es que venimos hablando de lo mismo por los pasados 3 años y no ha pasado nada. Aquí ha habido toda una serie de comisiones criollas que se han establecido durante los pasados 3 años. Bueno, aquí hubo hasta una comisión que se creó para bregar con el tema de la cultura y que no sabemos todavía el día de hoy qué es lo que ha hecho. O sea que, vuelvo y repito, los diagnósticos, las hipótesis que se han planteado para explicar la crisis, pues son adecuadas. El problema es que no hay ejecución y no hay medición de resultados, ¿no? Ese es el reto grande que enfrenta el gobierno de Puerto Rico. Así que, y si le añades la ausencia de credibilidad y le añades el tema del ciclo electoral que se nos viene encima, pues es una tamaña tarea, ¿verdad?, que tiene encima el gobierno de Puerto Rico. Por eso yo he hecho el planteamiento en mi partido y he hecho el planteamiento a través de columnas de opinión de que llega la hora que el Partido Popular deslinde, ¿verdad?, separe el tema de la reelección del gobernador, el tema de las candidaturas, del tema de la gobernabilidad y el manejo de la crisis. Me parece a mí que en esta coyuntura hay que separar una cosa de otra, porque lo que no queremos que suceda es que el mes que viene, cuando se abra el periodo de candidaturas en el Partido Popular, tenga a los líderes gubernamentales bregando con política, yendo a fundraiser, buscando prebendas de posibles donantes, de forma que obstaculice la negociación muy sensitiva, ¿verdad?, que se está llevando al mismo tiempo con nuestros acreedores. Así que ese es el reto grande que hay, y yo creo que no existe una varita mágica para resolver estos problemas tampoco. El que crea que esto se va a resolver en 2-3 años está equivocado. Cuando venga el próximo gobierno van a enfrentar la misma situación. Esto va a ser un proceso duro. Si tú haces un análisis, Fabiola, a nivel internacional, de todos los países que han tenido que enfrentar procesos de reestructuración, y la lista es larguísima: Argentina, Indonesia, Jamaica, Grecia, larguísima, es Irlanda, ahora mismo el primer ministro de Irlanda acaba de renunciar. La lista es larguísima y te das cuenta que son procesos que toman tiempo. Son procesos dolorosos. En el caso de Puerto Rico es más complicado porque el tema del estatus pende como la espada de Damocles, ¿verdad? Es como que algo que es como un guabá en el pecho, ¿verdad?, del pueblo, porque realmente si tú no solucionas el tema del estatus, pues no estás dándole al país realmente unas avenidas de progreso a largo plazo. Fíjese, hay 2 cosas, ¿verdad? No nos queda, ¿verdad? Ya mismo me tengo que ir a la pausa, pero hay 2 puntos que quiero tocar, y es que en todo momento, ¿verdad?, y estamos claros que no hay liquidez. Pero por otra parte, y lo tengo que decir porque es que es algo que es controversial, no hay liquidez, pero entonces tienen millones y millones de dólares en contratos. Entonces, si no hay dinero, ¿de dónde sacan para pagar contratos de millones de dólares? Entonces, esa parte también la gente lo ve bien antipático,
porque dicen, ok, no hay dinero, pero entonces ¿por qué le están pagando millones de dólares a tal, millones de dólares a otro asesor, millones de dólares a otro? Básicamente cuando suma todos los millones que están pagando a diferentes asesores, puede llegar a 1,000 millones. Entonces, es fuerte. Entonces, por otra parte, el presupuesto es de millonario. No bajan el presupuesto. Si tú estás apretado económicamente y tú tienes un ingreso limitado, toda persona común y corriente corta gastos. ¿Dónde los están cortando? Entonces ahí es que esa es la controversia y eso es lo que le molesta en el hígado a la gente. No, están diciendo no hay chavos, lloran, dan unos mensajes que me hacen llorar más que la novela de las 7. Por favor, o sea, hay que también mostrarle respeto a la gente. Nosotros entendemos que hay una crisis, pero cuando hay una crisis y todo el mundo tiene que poner de su parte, el primero que tiene que dar el ejemplo es el que está diciendo que nosotros nos tenemos que sacrificar. Nosotros nos sacrificamos, pero el gobierno tiene que empezar a dar el ejemplo, cortando. ¿Por qué le tienen que pagar millones de dólares a asesores cuando tienen gente que trabajan para ellos y pueden hacerle eso por el mismo sueldo que les están pagando? Bueno, yo creo que hay dos temas ahí. Con respecto al tema de los contratos, yo creo que hay que hacer el siguiente análisis, me parece a mí. Hay algunos contratos que realmente son imprescindibles y hay otros contratos que son de buscones políticos, ¿ok? Que son los buscones políticos que viven de contratos y que les están dando contratos porque son los amigos del alma, ¿no? Y eso hay montones por ahí, entre ellos los directores de campaña que chupan contratos cuando salen de la campaña y que siempre están pululando por ahí en reuniones haciéndose los importantes, pero lo que están es chupando contratos y chupándole el alma al pueblo. Ellos saben quiénes son. Ahí están también los publicistas que son los que después te cobran lo que hicieron en la campaña, lo cobran a través de contratos con el gobierno, y todo eso lo que da es asco, y el pueblo de Puerto Rico está harto, tan harto como estaba el gobierno de la gente en Guatemala cuando fueron a las calles y arrastraron al presidente de Guatemala precisamente por corrupción. Okay, y yo creo que en ese sentido ese tipo de contratos es un problema definitivamente de robo, de pillaje y de credibilidad. De acuerdo, y el pueblo sí lo entiende, sí. Y me parece a mí que el pueblo ahora mismo ante esta coyuntura está mucho más fiscalizador. Claro, estamos todos observando. Había sido, precisamente por eso, porque el pueblo dice, oye, ven acá, pero yo estoy pagando todos estos impuestos, IVU agrandado, estoy pagando la luz más cara, el agua más cara, se me va la luz todo el tiempo, no llegó el huracán, pero me quedé sin luz anyway, no llegó la tormenta, pero me quedé sin agua, estoy pagando todo esto, estoy hasta el cuello, saqué a los muchachos del colegio, ahora los mandé a la escuela pública, sí. No puedo, entregué el carro, entregué la casa, de hecho, gente de farándula que uno lee las noticias, dicen que entregaron los carros, los apartamentos, las casas, están apretados y de repente ven a todos estos buscones con contratos que de hecho algunos empleados la nómina se atrasa, pero estos buscones mandan gente a Hacienda a sacar los cheques, ¿no? Y ellos cobran rápido y cobran primero que nadie. Y yo creo que el pueblo sabe esto y el pueblo va a actuar con respecto a esto. Eso lamentablemente. Así es. Ahora me tengo que ir a la pausa, la verdad que después yo tenía que sacarme esto del hígado, porque es que esto es una situación que aunque nosotros comprendemos, pero nos quedamos como que, oye, pero ¿qué es lo que está pasando? Está bien, entendemos que la cosita no está buena, pero pongan también de su parte, porque es que nosotros también entendemos que esto tiene que ser de ambas partes. Nosotros cooperamos, pero también ustedes tienen que dar un buen ejemplo. Y nada, regresamos ya mismito y continuamos. En breve regresamos con soluciones a tu alcance a través de la primera. Mayagüez Medical Center, en su compromiso de ofrecer servicios de salud de clase mundial, continúa renovando sus facilidades. Este año comenzó los proyectos de remodelación y expansión de nuestra sala de emergencias, remodelación de las 62 habitaciones del 6º piso. El compromiso del Mayagüez Medical Center es el de continuar ofreciendo servicios médicos de excelencia a todos sus pacientes para llevar tu salud a otro nivel, expandiendo, remodelando
Santiago, construyendo 787-652-9200. Mayagüez Medical Center, construyendo para llevar tu salud a otro nivel. Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan. ¿Quieres ser parte de la mejor organización de jóvenes líderes? La Cámara Junior Internacional es una organización sin fines de lucro para jóvenes de 18 a 40 años. Forman parte de una red mundial en más de 115 países. Ofrece oportunidades de desarrollo para crear cambios positivos a través del trabajo comunitario. La solución es responsabilidad de todos. Únete a la Cámara Junior Internacional. Sé parte de 100 años de impacto y con tus acciones contribuyes a crear un mundo mejor. Para más información puedes encontrarnos en Facebook a través de JCI Puerto Rico o también escribirnos a nuestro correo electrónico jcipuertorico@gmail.com. Contamos contigo. ¿Tienes dificultad para dormir o mantenerte dormido? ¿Despiertas varias veces en la noche o mucho antes de la hora acostumbrada y no logras conciliar el sueño nuevamente? Si has manifestado estos síntomas durante un mes o más, estás padeciendo de insomnio. ¿Sabías que algunos factores como nuestros pensamientos, preocupaciones y malos hábitos son algunas de las causas principales del insomnio? Sin embargo, existen otras condiciones como la apnea obstructiva del sueño, el síndrome de piernas inquietas, sentir dolor, depresión o ansiedad que pueden afectar tu buen dormir y calidad de vida. La buena noticia es que existen varias alternativas para ayudarte a dormir bien, sin necesidad de medicamentos. Una de ellas, la terapia cognitiva conductual del sueño. Por medio de esta terapia podrás lograr establecer patrones saludables y positivos para lograr un buen dormir. Para más información y evaluación, puedes llamar a Somnos Clinic del Dr. Fahed al 787-290-5577. 290-5577. Natucentro es salud, salud en Natucentro. Natucentro, el supermercado de la salud en la calle Marginal de Sultana, tiene ahora una preciosa sucursal en la calle McKinley, 26 Oeste en Mayagüez. Tanto en Sultana como en McKinley, en Natucentro le ofrecemos salud de muchas maneras. Suplementos nutricionales, jugos, bizcochos, cereales, frutas, libros sobre salud, panes y una inmensa variedad adicional de productos para cuidar su salud. Natucentro en la calle Marginal de Sultana y ahora en la calle McKinley de Mayagüez. Natucentro es salud, salud en Natucentro. Laboratorios Clínicos Irizar y Wash, con facilidades en Juana Díaz, Ponce, Coto-Laurel, Lajas, Cabo Rojo, San Germán, Mayagüez, Aguadilla y San Sebastián. Realizamos pruebas de matrimonio con resultados el mismo día en la mayoría de los casos. Llame para coordinar su servicio al hogar y oficina. Pruebas de dopaje para individuos, compañías y empresas. Pruebas de paternidad. Aceptamos la mayoría de los planes médicos privados, Medicare, Medicare Advance y el plan de gobierno de Puerto Rico. Laboratorios Clínicos Irizar y Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Visítenos en milaboratoriopr.com. Ahora continuamos con Soluciones a tu alcance por la Primera de Mayagüez. Regresamos con Soluciones a tu alcance. Ya nos encontramos en la etapa final del programa, pero a la verdad, licenciado Cox, la estoy pasando súper bien, aprendiendo mucho. Me encanta escuchar diferentes puntos de vista. Disculpe si me dio animosidad en un momento dado. Hombre, la al cuestión contrario, usted es la voz del pueblo, eso es lo que el pueblo siente. Sí, todos sentimos eso, porque es que la realidad es que todo el mundo cortando gato, y el único que no corta gato es el que se pasa diciendo todos los días que está pelado, que es el gobierno. Así que tienen que dar el ejemplo y demostrar que de verdad están tan pelados, porque entonces están pelados pero pagando millones de dólares a amigos del alma, porque una de las cosas que por ahí se dice es que después esos son los que les sueltan chavo para las candidaturas y las cuestiones de primaria y los anuncios y todas esas cosas. O sea que hay que ponerse de acuerdo y no sé, disimular por lo menos y aparentar lo que están diciendo que están ahora mismo. ¿Y qué opinan, no sé, las personas de su partido con los que usted ahora mismo mantiene una relación? Pero yo entiendo que el Partido Popular atraviesa uno de sus peores momentos. Me parece a mí que lo más importante en esta coyuntura es
salvar a Puerto Rico y a aquellos de nosotros que somos populares, preservar la institución. Me parece que la institución, como el partido político de mayor antigüedad en la historia política de Puerto Rico, le queda todavía contribuciones que hacer. Pero esas contribuciones no las va a poder hacer mientras esté rehén de una claque ideológicamente conservadora que vive de espaldas a la historia y que realmente no tiene, me parece a mí, una visión de futuro sobre las contribuciones que esa institución puede hacer defendiendo un Estado libre asociado, no colonial, no territorial, que sea digno, con un proyecto económico de avanzada y sin miedo. Me parece a mí que lo que corresponde en este momento es una ruptura con el miedo, con el conservadurismo, con el oscurantismo, con el sectarismo que se vive en este momento en el Partido Popular. Y muchos populares que están en sintonía con tu programa, muchísimos populares de todas las partes del país, líderes del partido, líderes intermedios, líderes que son alcaldes, presidentes no alcaldes, miembros de asambleas municipales, miembros de la legislatura, están en sintonía con esto que yo estoy diciendo. Es el sentir del pueblo popular, y una cosa es el pueblo popular y otra cosa es la cúpula del pueblo popular. Hubo una frase importante de Luis Muñoz Marín en 1959 por allá, cuando Muñoz Marín dijo: al Partido Popular solo lo derrota el Partido Popular. Y esa frase de Muñoz, que es una frase importante, lo que quería decir era que el Partido Popular solamente lo derrota la propia cúpula del Partido Popular si se desliga de lo que son los valores fundacionales de ese partido, si se desliga de la gobernanza democrática a lo interno del partido, si se desliga de lo que son los sueños y esperanzas de la gente, si se desliga de la verdad y del apego a la dignidad. Y eso es lo que está pasando en esta coyuntura. Así es, lamentablemente la cosa está mala y hay que tomar decisiones, no sé para dónde es que esto se va a definir. Algo que, ¿verdad?, que yo le comento también, sentirle a algunas personas, es que existe un miedo colectivo, y lo voy a decir con toda la delicadeza, pero estoy expresando una observación de personas que me rodean y que conozco, etcétera, etcétera. Algo que mucha gente le teme a quedar como república asociada, como país soberano, independencia, como sea, es la relación de amistad con Venezuela y Cuba, que han sido históricamente muy controversiales. Pues la historia de Cuba ha sido tristísima. Muchos cubanos básicamente se tuvieron que montar con las pantaletas puestas y navegar en yola porque la situación se puso fuerte. Venezolanos pasando malos ratos allá. Si estás en contra del gobierno, te desaparecen. Son situaciones que a muchas personas les ha dado tanto y tanto y tanto miedo, que por esas amistades a mucha gente le da miedo quedar como independencia o soberanía o como sea. Y eso es una realidad que muchas personas me expresan. Me gustaría en un minuto que me dijera, o 30 segundos, ¿qué usted opina? Bueno, la soberanía es lo que te da poder para tomar tus propias decisiones. O sea, Puerto Rico decidiría con quién se relaciona y bajo qué condiciones. Definitivamente que gobiernos autoritarios como el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no?, que persigue y encarcela a la oposición, pues no sería un modelo a emular para Puerto Rico. Así que yo entiendo que, al contrario, yo creo que la América Latina se aboca a un nuevo tiempo. Me parece que Puerto Rico tiene mucho que aportar en esa relación entre Estados Unidos y la América Latina, y nosotros tenemos un rol que jugar en todo esto, y tenemos que atrevernos a ser valientes y jugar el rol que nos corresponde. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Cox Salomar. He pasado un ratito súper agradable con ustedes. Estoy segura Muchos saludos a mi gente buena del oeste. Claro que sí. Y a esos radioescuchas que son fieles a ti. Y a usted también, y están ahí sintonizados. Así que muchísimas gracias. Gracias, amigos, por sintonizarnos. Y recuerden que les espero en la próxima edición de Soluciones a tu alcance, si Dios lo permite. Soluciones a tu alcance llegó a ti gracias a Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Sopnos Clinic del Dr. Fahed, Hospital Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan. Mayagüez Medical Center. Será hasta la próxima semana en Soluciones a tu alcance.